La tabla periódica en la actualidad contiene 118 elementos, el cual el primero es el hidrógeno y el último es el aganesón. La UPAC es la organización oficial de química a nivel mundial que regulariza todos los elementos de la tabla periódica. Su estructura la podemos visualizar de diferentes formas. Está construida por filas y columnas. Esto me recuerda al uso de una hoja de cálculos, donde los elementos verticales son las columnas y los elementos horizontales son las filas, y la unión entre ellas son las celdas. Pero en la tabla periódica las columnas son los grupos, y hay 18 enumeradas consecutivamente, y las filas son los periodos, los cuales hay 7. Las dos filas que están por debajo de la tabla en realidad son parte de la fila 6 y 7. Si se dan cuenta, hay un hueco por acá entre el elemento 56 bario y el 72, y entre el elemento 88 radio y el elemento 104 rutherfordio. También está dividida por bloques, el bloque S, P, D y F. En algunas tablas periódicas, el color de la letra de su abreviatura corresponde a su estado, ya sea líquido, sólido, gaseoso o desconocido. Los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 tienen mayor número de elementos, los cuales se les llama principales. Los elementos del grupo del 3 al 12 se les conoce como de transición. Los elementos que aparecen aparte, es decir, en la parte inferior de la tabla periódica, se les conoce como elementos de transición interna. En la tabla periódica encontramos los metales, los semimetales y los no metales. Dentro de los metales están los alcalinos, los alcalinotérreos, los lantánidos, los actínidos, metales de transición y metales del bloque P. Dentro de los no metales están los reactivos no metal y los gases nobles. El grupo 15 son los nitrogenoides, el grupo 16 son los anfigenos y el grupo 17 son los halógenos. Los metales alcalinos son plateados, suaves y altamente radioactivos. Son el grupo 1, a excepción del hidrógeno, que es un no metal. Todos reaccionan con agua y no se encuentran en un estado puro en la naturaleza, ya que estos están combinados con otros elementos. Los metales alcalinotérreos no están presentes en un estado puro en la naturaleza, ya que están combinados con otros elementos. Los metales son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, ya que este es un líquido a temperatura ambiente, y no son frágiles, son maleables. Esto significa que se pueden cambiar de forma, son dúctiles, que se pueden transformar en cables. Los no metales son frágiles, no se pueden cambiar de forma, son conductores pobres de calor y electricidad. Los halógenos son no metales, muy reactivos, son muy coloridos, corrosivos. La palabra halógeno significa formado por sal. Los gases nobles son incoloros y son no reactivos. Los metales están en la parte izquierda, mientras que los no metales están en la parte derecha. El número del grupo al que pertenece un elemento coincide con sus electrones de valencia. Si el número de grupo es de 2 dígitos, corresponde al segundo dígito, siendo así la familia 18 de los gases nobles, con la capa de valencia 8, es decir, la capa completa. Un átomo es eléctricamente neutro porque tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Si un átomo gana electrones, tendrá más número de electrones que protones. O bien, si un átomo cede electrones, su número de protones será mayor. Si esto pasa, el átomo ya no es neutro, ya que sus cargas cambian. Es donde se forma un ion negativo, anión, o un ion positivo, catión. Por ejemplo, el elemento 11 es el sodio. Quiere decir que tiene 11 protones y 11 electrones. Pero si cede un electrón, queda con 11 protones y 10 electrones, quedando con carga positiva. Y se expresa así, un catión. El radio atómico de un elemento es la mitad de la distancia entre los centros de sus átomos vecinos, como se muestra en la imagen. En la tabla periódica, en los grupos, el radio atómico de los elementos aumenta de arriba hacia abajo y disminuye de izquierda a derecha. La energía de ionización es la energía para separar el electrón externo de un átomo neutro en estado gaseoso. En la tabla periódica, la energía de ionización disminuye de arriba hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha. La afinidad electrónica es la energía desprendida en el proceso en el que un átomo neutro en estado gaseoso acepta un electrón para formar un ion. En la tabla periódica, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. La electronegatividad es el proceso de un elemento para atraer sus electrones o electrones cercanos cuando se combina con otro átomo. En la tabla periódica, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en un grupo